La comida de la mansión comenzó a desaparecer cada noche, sin explicación, sin señales de robo ni fallos en la seguridad. Convencido de que lo estaban robando, el millonario mandó instalar cámaras, seguro de que atraparía a un adulto en el acto. Pero cuando vio las grabaciones y descubrió quién entraba a la cocina, algo dentro de él se rompió. Jerónimo García no era solo un millonario. Era un hombre rígido, exigente y casi intolerable cuando algo se salía del guión. En la mansión, cada empleado sabía que un "lo siento" no resolvía nada. Él tenía su propio estándar de perfección y quien no lo alcanzara quedaba fuera. Años atrás, una cocinera había fallado el punto del salmón por apenas unos instantes. Nada que la mayoría de las personas habría notado. Jerónimo sí lo notó. El tenedor rompió la carne con una resistencia mínima, pero suficiente. Levantó la mirada despacio, encaró a la mujer y dijo con una calma cruel: «Tuviste una sola tarea». Ella intentó explicarse, juró que fue un accidente, pidió otra oportunidad. Jerónimo la interrumpió sin alzar la voz. «Aquí no existe el casi. Toma tus cosas». Toda la cocina quedó en silencio, y aquella escena se convirtió en una advertencia permanente. En esa casa, la rutina era ley. Y su rutina comenzaba temprano, siempre de la misma manera. Jerónimo despertaba todos los días a la misma hora, como si el reloj obedeciera al dinero que tenía. Se vestía sin prisa, bajaba las escaleras con pasos firmes y entraba al comedor esperando el aroma del café recién hecho y el sonido discreto del chef exclusivo terminando los últimos detalles. Era un ritual casi sagrado, la mesa impecable, la vajilla alineada, la comida en el punto exacto, todo diciendo, sin palabras, que aún tenía control sobre su propia vida. Esa mañana, sin embargo, había un silencio distinto. La mesa estaba puesta, pero faltaba lo esencial. No llegaba ninguna charola, no había aroma, no había nada. Jerónimo se detuvo junto a la silla, mirando alrededor como si alguien se estuviera retrasando a propósito. «¿Dónde está mi café?», preguntó, en voz baja. El chef apareció en la puerta con el rostro pálido y las manos inquietas, como si entrara a una sala de juicio. «Señor, yo...», tragó saliva. «No logré prepararlo». Jerónimo entrecerró los ojos. «¿No lograste? ¿Estás bromeando conmigo?». El chef negó con la cabeza apresurado. La comida que iba a usar desapareció de la cocina. Por un instante, Jerónimo quedó inmóvil, y lo que vino después fue peor que un grito. Soltó una risa corta, sin humor, como quien escucha algo tan absurdo que resulta ofensivo. «¿Desapareció?», repitió. «¿Cómo desaparece comida dentro de mi casa?». El chef comenzó a atropellarse con las palabras, explicando que había dejado todo separado de madrugada, que había cerrado con llave, que cuando volvió, ya no estaba. Jerónimo dio un paso al frente, la mirada dura. «Entonces alguien entró a la cocina durante la noche, se llevó todo, y tú no viste nada. ¿Es eso?». El chef intentó defenderse. Yo no sé cómo pasó. Lo juro». Jerónimo sintió cómo la irritación le subía al pecho como fuego. No era hambre, era la ruptura del ritual. Era la incomodidad de darse cuenta de que algo escapaba al orden que él imponía a todo y a todos. Aún así, se sentó a la mesa apretando la servilleta entre los dedos, intentando no mostrar cuánto aquello lo desestabilizaba. «Esto no pasa aquí», pensó, y sin embargo, estaba pasando. Al día siguiente, la misma historia. Y al otro también. Con el paso de las mañanas, ya no era solo el café no está listo, comenzaron a desaparecer alimentos enteros. Pan, frutas, embutidos, porciones separadas. Como si alguien hubiera entrado con prisa, con hambre, tomando lo que podía y yéndose. Y lo peor, cerraduras intactas, alarmas sin registros, seguridad jurando que nadie había entrado. Jerónimo empezó a mirar a cada empleado como si todos escondieran una culpa. «Alguien está comiendo aquí dentro»,
pensaba, midiendo rostros, notando silencios, interpretando susurros. En algunos momentos, la sospecha cambiaba de forma y se volvía aún más perturbadora. ¿Y si es un ladrón? La idea de un intruso recorriendo sus pasillos por la noche no lo asustaba por el peligro físico. Lo que lo consumía era la afrenta. Aquella mansión era su fortaleza. Y alguien, fuera quien fuera, estaba demostrando que la fortaleza tenía grietas. Eso lo llenaba de furia y, en el fondo, de humillación. Llamó al jefe de seguridad y al chef para una conversación corta y fría. «Quiero respuestas», dijo sin rodeos. «No, tal vez. No, no sé. Respuestas». El jefe de seguridad repitió: «Señor, no hay registro de invasión». Jerónimo inclinó el rostro como quien calcula. «Entonces alguien de aquí está robando», concluyó. El chef intentó jurar su inocencia, casi suplicando. Jerónimo no cedió. Su mirada parecía una cuchilla. «Basta. Yo voy a ver con mis propios ojos». «Instalen una cámara secreta en la cocina», ordenó. Hoy no era para entender, era para atrapar. Jerónimo ya imaginaba la escena. Un adulto abriendo el refrigerador, un rostro revelado, el castigo inmediato. Y cuando la cámara fue instalada, empezó a vivir en expectativa. En los días siguientes, la comida siguió desapareciendo, y eso, en lugar de traer duda, le dio certeza. «Continúa», pensaba, amargo. «Crees que eres listo, pero vas a aparecer». Cada noche se volvió una espera silenciosa. Cada mañana, una confirmación de que el ladrón seguía actuando. Jerónimo tenía la absoluta convicción de que solo era cuestión de tiempo para que la cámara lo registrara todo. La noche siguiente pareció demasiado larga, y la mañana llegó con ese vacío repetido en la cocina como un mensaje silencioso. Jerónimo no tomó café. Apenas logró tragar un poco de agua. Cruzó la mansión con pasos firmes, pero por dentro estaba febril, como si la irritación se hubiera transformado en energía eléctrica. «Hoy termino con esto», se repetía mentalmente mientras subía al despacho donde el monitor estaba oculto. Al cerrar la puerta, toda la casa pareció quedarse afuera, y ahí dentro solo quedaron él, el silencio y la pantalla. Apagó las luces, se sentó en la silla y enfrentó el brillo frío del monitor reflejándose en su rostro. Jerónimo respiró hondo, como quien se prepara para escuchar una sentencia, y presionó play con la certeza de que vería a un adulto, un empleado, un invasor, alguien capaz de entender lo que estaba haciendo. «Va a aparecer», pensó, inclinándose hacia adelante, casi sin parpadear. Y por un segundo, el video mostró solo la cocina inmóvil, impecable, como si nada en el mundo pudiera tocar ese lugar. Entonces, la puerta se abrió lentamente, y la figura que entró era demasiado pequeña, una niña. Tan diminuta que parecía caber entre el mostrador y la sombra. Estaba descalza, con los pies sucios marcando el piso frío, y llevaba ropa demasiado grande, manchada, como si hubiera sido heredada y cargara la historia de muchos días difíciles. El cuerpo de Jerónimo reaccionó antes que su mente. Los hombros se tensaron, la garganta se cerró, la mano que sostenía el mouse se quedó rígida. «No, esto no es posible», murmuró, más para sí que para nadie más. La niña no entró como quien juega. Entró como quien se esconde. Miró a los lados a cada paso, se detuvo, escuchó y avanzó otra vez con el cuidado de alguien que sabe que cualquier ruido puede salir caro. Se acercó al refrigerador como si esa puerta pudiera delatarla. Cuando lo abrió, no hubo sonrisa, no hubo festejo, no hubo alivio visible, solo un movimiento rápido, casi automático, para tomar lo que estaba más a la mano. La niña llevó la comida a la boca y comió ahí mismo, de pie, con prisa, masticando como si el tiempo fuera un enemigo pegado a sus talones. Jerónimo acercó el rostro a la pantalla, buscando algún detalle que justificara lo que veía. Un cómplice escondido, una mano adulta esperando en la puerta, un plan,
Pero la cámara solo mostraba a esa niña sola, empequeñecida por una cocina demasiado grande, iluminada por una luz fría que resaltaba un contraste cruel, la riqueza alrededor y la desesperación en el centro. El estómago de Jerónimo se revolvió, y la rabia que había acumulado durante días cambió de forma, como si se hubiera derretido por dentro. Esto no es robo, pensó, sintiendo una punzada casi física en el pecho. Esto es hambre. El video continuó. La niña guardó parte de la comida en una bolsa arrugada, como quien sabe exactamente qué necesita llevarse. Y fue entonces cuando Jerónimo vio el detalle que lo desarmó por completo. Antes de irse, ella se detuvo un segundo, sosteniendo la bolsa contra el cuerpo como si fuera un tesoro. Miró hacia arriba, hacia la nada, e hizo un gesto pequeño. No era teatral, no era aprendido, no era bonito. Era instintivo. Una especie de agradecimiento silencioso, una oración sin palabras, la forma simple de una niña de pedir seguir viva un día más. El rostro de Jerónimo ardió, como si lo hubieran sorprendido haciendo algo incorrecto. Se pasó la mano por la boca, intentando contener la reacción, pero no logró evitar que los ojos se le llenaran de lágrimas. Eso lo irritó aún más, porque odiaba perder el control incluso de sus propias emociones. Debería llamar a la policía, pensó con su lógica antigua, intentando imponerse. Invasión es invasión. Pero la imagen de la niña descalza, comiendo con prisa, volvió como una cuchilla. La policía significaba sirenas, gritos, manos llevándose a esa niña lejos. Y un miedo nuevo nació en él, no miedo por sí mismo, sino miedo por lo que podría pasarle a ella. Se quedó varios segundos mirando la pantalla ya vacía, como si esperara que regresara. La cocina volvió a verse perfecta, pero ahora parecía el escenario de algo vergonzoso. Jerónimo imaginó a esa niña temblando frente a un policía, escuchando órdenes duras, siendo tratada como una criminal, y, sin entender del todo por qué, supo que no quería eso. No quería que esa niña desapareciera como un problema barrido fuera de su casa. Necesito entender, pensó, con la voz interna más baja que su orgullo. Necesito saber de dónde viene, por qué hace esto, qué está pasando con ella. Cuando el chef tocó la puerta del despacho, Jerónimo tardó en responder. Se limpió el rostro rápidamente, como si borrar señales pudiera borrar el peso. «¿Señor? ¿Todo está bien?», preguntó el chef del otro lado, dudoso. Jerónimo respiró hondo. Volvió a endurecerse por fuera, aunque por dentro ya no era el mismo. Abrió la puerta solo lo suficiente para hablar en tono firme. «Nadie llama a la policía. ¿Entendido? Nadie». El chef abrió los ojos. «Pero señor, es un ladrón». Jerónimo lo interrumpió sin gritar, pero definitivo. «No, no es así. Todavía no». Cerró la puerta y se quedó solo, mirando la pantalla oscura como si hubiera abierto una grieta dentro de él. La mansión, que antes era solo control, ahora guardaba un secreto que no cabía en la rutina. Y Jerónimo comprendió con una extraña mezcla de culpa y urgencia que el misterio ya no era quién me está robando, sino quién está sufriendo tanto como para arriesgarlo todo por un pedazo de comida. Aún no sabía cómo iba a actuar, solo sabía que a partir de ese momento ya no podría volver a dormir como antes. Después de las imágenes, Jerónimo dejó de ser el hombre que solo daba órdenes. Empezó a observar. Le pidió al chef que dejara comida a propósito en la cocina, siempre en pequeñas cantidades, fáciles de cargar, como si estuviera preparando el terreno para algo que todavía no lograba comprender del todo. Ajustó las cámaras para cubrir los pasillos, la salida lateral, el jardín y el tramo más oscuro del muro. Por las noches permanecía despierto, sentado frente a los monitores, repitiendo en silencio: «Muéstrame a dónde vas. Solo eso». Cuando la niña aparecía siempre a la misma hora, sentía que el estómago se le cerraba. Ella tomaba lo mínimo, guardaba parte en la bolsa y se iba. Nunca comía todo ahí, nunca.
Con el paso de los días, la ruta se volvió clara. Jerónimo seguía cada paso en la pantalla, como si estuviera siguiendo a alguien en tiempo real. La niña cruzaba el jardín, se escapaba por un alambre flojo de la cerca y desaparecía por una calle vacía. Él pausaba, regresaba, avanzaba otra vez. «No estás huyendo, estás regresando», murmuró para sí cuando vio dónde terminaba el camino. Un galpón abandonado, olvidado por la ciudad. Esa imagen quedó detenida en el monitor durante largos minutos. Jerónimo respiró hondo. «Entonces es ahí», dijo, como quien acepta una verdad pesada. Al día siguiente fue hasta ese lugar. Empujó la puerta oxidada y el olor a humedad y abandono lo golpeó de inmediato. Dio unos pasos, miró alrededor y se detuvo al ver la comida de la mansión guardada con cuidado en un rincón. «¿La llevó para alguien?», susurró, con la voz quebrándose. Levantó la lona rota con cuidado. La mujer intentó moverse sobre el colchón delgado, pero el cuerpo no respondió. Antes de que Jerónimo pudiera decir algo, la niña apareció corriendo y se colocó frente a ella, con los brazos abiertos y la bolsa apretada contra el pecho. «No lastimes a mi mamá», dijo la niña con los ojos muy abiertos, la voz demasiado firme para un cuerpo tan pequeño. Jerónimo levantó las manos de inmediato. «Oye, no voy a lastimar a nadie. Yo solo…» Tragó saliva. Solo quería entender. La mujer levantó el rostro con esfuerzo y lo miró. Su mirada no era de sorpresa, era de reconocimiento. «Claro que querías», dijo ronca. «Siempre quisiste controlar todo». Jerónimo sintió el impacto como un golpe. «Carolina…» Ella soltó una risa débil, sin humor. «¿Te tardaste en recordar? ¿O preferiste olvidar?». Él dio un paso al frente y cayó de rodillas, como si el cuerpo hubiera dejado de sostenerlo. Yo no sabía que eras tú». «No sabías o no quisiste saber», replicó Carolina. «Recuerdas por qué me despediste, ¿verdad?». Jerónimo cerró los ojos. El salmón fue la excusa», lo interrumpió ella con la voz temblando de cansancio y rabia. «Tú lo sabes. Nos involucramos, a escondidas. Y cuando te pedí que asumieras, me miraste como si estuviera pidiendo demasiado». La niña miraba a uno y a otro, confundida, pero sin dejar de proteger a su madre. «Tenía miedo», dijo Jerónimo casi en un susurro, «de la prensa, de mi imagen, de perderlo todo». «Entonces me humillaste», respondió Carolina firme. «Frente a todos, me hiciste salir por la puerta trasera como si no valiera nada». Jerónimo intentó hablar, pero no pudo. Carolina respiró hondo y continuó. «Después de eso nadie quiso contratarme. Dormí de favor, en refugios aquí. Pasé días sin comer bien», señaló la bolsa. «Por eso ella toma comida, es para mí, siempre lo fue». Jerónimo levantó la mirada hacia la niña. ¿Tú la llevas para tu mamá?». La niña asintió apretando la bolsa. «Ella se debilita cuando no come». El silencio se volvió pesado. Entonces Carolina habló más bajo. «Hay algo que necesitas saber, y no es fácil». «¿Qué cosa?», preguntó Jerónimo sintiendo que el corazón se le aceleraba. «Unas semanas después de que me despediste, descubrí que estaba embarazada». Jerónimo quedó inmóvil. «¿Embarazada?». «No te busqué», continuó Carolina. «Orgullo, dolor. No quise suplicar otra vez. Creí que podría sola». Miró a la niña. «No pude». La niña jaló la orilla de la blusa de su madre. Carolina le acarició el cabello y concluyó, mirando directo a Jerónimo. «Ella es tu hija. Se llama Beatriz». El aire pareció desaparecer del galpón. Jerónimo negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. «No, esto…». Volvió a mirar a Beatriz, viendo rasgos que ahora gritaban. «Dios mío». «Nunca te pedí nada», dijo Carolina. «Solo te estoy diciendo la verdad». Jerónimo se cubrió el rostro con las manos y empezó a llorar sin poder detenerse. «Perdóname»,
Por favor, perdóname. Fui un cobarde. Los destruí. Carolina no respondió de inmediato. Tosió, débil. Jerónimo se dio cuenta de su estado y se acercó, desesperado. Necesitas un hospital. Ahora, yo te llevo. No, dijo ella de forma automática. No confío en ti. Beatriz dio un paso al frente. Tomó el rostro de su madre con cuidado. Mamá, allá hay medicina, hay camas. Puedes mejorar. Yo me quedo contigo. Carolina cerró los ojos, vencida. Está bien, está bien. Jerónimo se levantó rápido, se quitó el abrigo y lo colocó sobre los hombros de ella. Voy a cuidar de ustedes, lo juro. La ayudó a ponerse de pie con extremo cuidado y la llevó hasta el auto. La niña fue con ellos, todavía sosteniendo la bolsa de comida, como si fuera parte de su propia historia. Al cerrar la puerta del auto, Jerónimo se quedó unos segundos inmóvil, respirando hondo. Nada de lo que dijera ahora borraría el pasado. Pero por primera vez no pensó en huir. El camino al hospital sería corto. El camino para reparar lo que había hecho, no. El hospital recibió a Carolina como se recibe una urgencia demasiado antigua. La camilla apareció de inmediato. Manos firmes la condujeron. Voces técnicas cortaron el aire con palabras que Jerónimo no logró comprender del todo. Presión baja, deshidratación severa, infección avanzada. Intentó quedarse cerca, pero una enfermera pidió espacio. Cuando se dio cuenta ya estaba apartado, viendo cómo la puerta se cerraba mientras el cuerpo de Carolina desaparecía por un pasillo blanco e impersonal. Beatriz se quedó a su lado, sosteniendo la bolsa vacía como si aún fuera necesaria. El tiempo perdió forma. Jerónimo se sentó en una banca de plástico duro, con el corazón latiendo a un ritmo que no encajaba con el ambiente clínico. La niña balanceaba los pies en el aire, observando a la gente pasar. Él intentó hablar. La voz le salió baja. Ellos van a cuidarla. Está muy débil, respondió Beatriz sin rodeos. Hoy en la mañana casi no se levantó. La frase entró como una cuchilla. Jerónimo cerró los ojos un instante, sintiendo el peso del retraso. Casi no se levantó. ¿Cuántas mañanas había desperdiciado él con control mientras la madre de ella apenas lograba mantenerse en pie? Una enfermera regresó con noticias parciales, nada tranquilizadoras. El cuadro era grave, infección sin tratar, desnutrición, riesgo real. Jerónimo asintió, con la garganta seca, y preguntó si podía ver a Carolina. Después de los primeros procedimientos, respondieron. Cuando la enfermera se alejó, Beatriz tiró de la manga de su saco. ¿Se va a morir? Jerónimo sintió que el suelo cedía. La pregunta no venía con pánico, venía con miedo contenido, como de alguien que ya había aprendido a esperar lo peor. Se agachó hasta quedar a su altura. No, dijo con una firmeza que él mismo no sentía. No ahora, la están atendiendo. Te lo prometo. Ella observó su rostro durante unos segundos, como si estuviera midiendo la verdad. ¿De verdad lo prometes? Lo prometo. Y me quedo aquí. La palabra quedo salió pesada, definitiva. El silencio volvió, pero distinto. Jerónimo le ofreció agua. Ella aceptó un pequeño sorbo. Él respiró hondo e intentó de nuevo. ¿Tú sabes quién soy yo? Ella asintió, mirando la puerta del pasillo. Eres el hombre de la casa grande. Mamá decía que tú no sabías, que no era tu culpa. La defensa sencilla de la madre aplastó a Jerónimo. Sí era, dijo, tragando saliva. Yo debí haber sabido, debí haber cuidado. Ella frunció el ceño. Tú no sabías que yo existía, pero debí haber sido mejor con ella, respondió sintiendo que las lágrimas regresaban. Fui duro, fui injusto. La niña pensó un momento y dijo, con la lógica cruda de la infancia, ella lloró mucho cuando nos quedamos sin casa. Jerónimo giró el rostro, incapaz de contener el llanto. Perdóname,
murmuró, sin saber si hablaba con Beatriz, con Carolina o consigo mismo. Ella tocó su mano, suave. No llores. Mamá se pone triste cuando lloras. Él asintió intentando recomponerse. Voy a aprender a cuidar. De las dos, aunque no sepa bien cómo. Después de un tiempo que pareció interminable, un médico se acercó con expresión seria. Explicó que Carolina había llegado al límite, que el tratamiento sería intensivo y que los siguientes días exigirían atención constante. Jerónimo escuchó todo en silencio, asintiendo, grabando cada palabra como si fuera un contrato. Cuando el médico se fue, el miedo cambió de nombre. Ahora había protocolos, informes, preguntas inevitables. ¿Y si creen que no soy apto?, pensó, odiando su propia inseguridad. Beatriz se acercó más y apoyó la cabeza en su brazo, agotada. Jerónimo se quedó inmóvil para no despertarla, sintiendo ese peso ligero como una responsabilidad absoluta. Comprendió que la culpa no era solo por lo que había hecho, sino por lo que aún podía fallar en hacer. No puedo equivocarme otra vez, prometió en silencio. No por orgullo, por la supervivencia de ellas. Cuando avisaron que Carolina estaba sedada y monitoreada, Jerónimo respiró un poco mejor, pero el alivio fue incompleto. Aún había puertas por abrir, decisiones que se cobrarían. Miró a Beatriz dormida y entendió que el peligro no había pasado, solo había cambiado de forma. Y esta vez no bastaría con controlar el mundo. Haría falta permanecer. La amenaza no llegó con gritos ni sirenas. Llegó con pasos tranquilos, una carpeta discreta y una sonrisa entrenada. Cuando la trabajadora social entró a la habitación, Carolina sintió que todo su cuerpo se tensaba incluso antes de escuchar la primera pregunta. El corazón se le aceleró como si hubiera regresado al galpón. Jerónimo lo notó de inmediato. La mano de ella tembló al acomodar la sábana. Los ojos buscaron a su hija como quien comprueba que todavía está ahí. No, pensó Carolina, tragando saliva. Ahora no. Ya perdí todo, menos a ella. Las preguntas llegaron en un tono suave, pero cada una sonaba como una puerta que se cerraba. ¿Dónde dormía Beatriz antes de llegar aquí? ¿Cuánto tiempo llevaban sin un domicilio fijo? ¿Tenía seguimiento médico regular? Carolina intentó responder, pero la voz le falló. Las palabras se atropellaban y la verdad, cruda, desnuda, siempre parecía equivocada cuando se decía en voz alta. Jerónimo observaba, sintiendo el peso del sistema ponerse en marcha. Aquello no era una acusación, era un protocolo, y los protocolos no sienten compasión. Cuando preguntaron quién era el responsable legal, Carolina palideció. Miró a Jerónimo por un segundo y desvió la mirada, como si temiera que él aprovechara la grieta. La trabajadora social anotó algo, agradeció y dijo que volvería más tarde. La habitación quedó demasiado silenciosa. Carolina atrajo a su hija hacia sí y la abrazó con fuerza, como si alguien pudiera arrancársela en cualquier momento. «Me la van a quitar», susurró dejando escapar el pánico. «Sé cómo funciona esto». Jerónimo se acercó despacio. «Nadie la va a quitar». «Tú no entiendes», replicó ella con los ojos llenos de lágrimas. «Ya me juzgaron antes, ya me desecharon. Me miran y ven riesgo». Beatriz levantó el rostro confundida. «Mamá, ¿me voy a tener que ir?». La pregunta atravesó a Jerónimo como un golpe. Se agachó frente a ella, firme. «No, tú te quedas con tu mamá. Eso no se negocia». Carolina lo miró, desconfiada. «Es fácil decirlo cuando se tiene dinero». «No es eso», respondió Jerónimo con urgencia contenida. «No quiero separarlas, nunca quise. No estoy aquí para quitar nada. Estoy aquí para proteger lo que ya existe». Ella respiró hondo, intentando contener el llanto. «Las promesas no me salvan. La ley no se rige por promesas». Jerónimo asintió. «Por eso lo haré de la manera correcta, sin atajos, sin mentiras». Se pasó la mano por el rostro. Abogados, orientación, todo transparente.
Si alguien pregunta, diré toda la verdad. ¿Y si dicen que tú puedes quedarte con ella?, preguntó Carolina con la voz quebrada. ¿Aceptarías? Él respondió sin dudar. No. El silencio que siguió fue denso. Carolina parpadeó, como si no hubiera oído bien. ¿Cómo que no? No voy a quitarle a Beatriz a su madre, dijo Jerónimo firme. Ya quité demasiado. Si voy a ser padre, será sumando, nunca arrancando. Beatriz se acercó y le tomó la mano. No quiero volver al lugar oscuro, dijo en voz baja. Jerónimo apretó su mano con cuidado. No vas a volver, yo me quedo aquí. Miró a Carolina. Aunque me cueste todo. Carolina lloró en silencio, con el rostro vuelto hacia la ventana. No era alivio, era agotamiento. Por primera vez, desde que el sistema tocó la puerta, sintió que no estaba sola frente a él. Todavía habría formularios, visitas, decisiones difíciles, pero algo nuevo flotaba en el aire, una elección clara. Jerónimo no estaba ahí para ganar. Estaba ahí para permanecer y para asegurarse de que madre e hija no volvieran a ser separadas. El juicio no parecía un lugar para Beatriz. La sala era fría, alta, con olor a papel viejo y producto de limpieza. Había bancas rígidas, rostros neutros, miradas que observaban como si el dolor ajeno fuera rutina. Incluso antes de empezar, Carolina ya estaba tensa, con las manos apretadas en el regazo, intentando no mostrar cuánto temblaba. Su hija, sentada a su lado, balanceaba los pies sin entender del todo por qué ese lugar hacía que los adultos respiraran distinto. Jerónimo estaba unos pasos atrás, serio, contenido, pero por dentro sentía un nudo que no se deshacía. Todo lo que haga aquí va a marcar la vida de ellas, pensaba. El proceso había avanzado demasiado rápido, como si el mundo quisiera ordenar en semanas lo que él desordenó durante años. La prueba de ADN oficial ya estaba en el expediente, confirmada en blanco y negro. Paternidad. Jerónimo recordaba el sobre abriéndose, el documento entregado, la palabra que lo cambiaba todo sin pedir permiso. Padre. Una palabra simple, pero que convertía la sala del tribunal en un campo minado. Porque a partir de ahí, el miedo se transformaba en posibilidad, custodia, disputa, decisión judicial. Y Carolina lo sabía. Cada vez que miraba a Jerónimo, era como si preguntara sin sonido. ¿Vas a hacerme esto otra vez? Cuando los llamaron, Carolina se levantó despacio. El cuerpo todavía cargaba señales de debilidad, como si la enfermedad hubiera dejado marcas invisibles. Su hija le tomó la mano y Carolina apretó con fuerza, como quien se aferra a un ancla. Jerónimo vio ese gesto y sintió arder la culpa. Ella no le tiene miedo al juez, pensó. Me tiene miedo a mí. El juez abrió la audiencia con una voz firme, profesional, casi indiferente. Habló de la situación de Beatriz, de las condiciones previas, de que el hospital había activado el protocolo, de la prueba que confirmaba la paternidad. Las palabras eran correctas, pero cortaban como cuchillas. Carolina escuchaba en silencio, respirando de forma corta. En algunos momentos parecía que iba a interrumpir, pero se contenía, como quien sabe que cualquier explosión puede usarse en su contra. Cuando el juez mencionó la posibilidad de custodia compartida y la capacidad financiera del padre, el aire en la sala cambió. Todas las miradas se dirigieron a Jerónimo. El abogado de Carolina hizo preguntas directas, intentando dejar claro el vínculo, el cuidado, el sufrimiento. Carolina respondió con una honestidad que dolía. Me equivoqué al pedir ayuda tarde, dijo en voz baja. Pero nunca dejé a mi hija sin amor. Hice lo que pude, todos los días. El juez asintió, tomando notas. Entonces vino la pregunta que le heló la sangre. ¿Reconoce usted que, con la confirmación de la paternidad, el señor García tiene derechos legales sobre Beatriz? Carolina respiró hondo, endureciendo la mirada. Lo reconozco, dijo. Y eso es lo que me da miedo. Jerónimo sintió la frase como un golpe. La sala quedó en silencio por un segundo, y en ese silencio cabía toda su historia. La humillación, el abandono, el hambre,
el galpón, la bolsa de comida. El juez entonces se volvió hacia Jerónimo con esa neutralidad que pesa. «Señor García, ¿desea solicitar la custodia? ¿Desea cambiar la residencia de Beatriz? ¿Solicita alguna medida inmediata?» Jerónimo se puso de pie. La madera de la banca crujió, y el sonido pareció demasiado fuerte. Respiró hondo, sintiendo todas las miradas sobre él, no de admiración, sino de expectativa. Era el momento en que el mundo asumía que haría lo obvio: usar poder, dinero, influencia. Era el instante en que Carolina contuvo el aliento, como quien espera el golpe final. La niña lo miró con curiosidad, sin saber que esa respuesta podía cambiarlo todo. Jerónimo abrió la boca, pero las palabras tardaron un segundo en salir. Primero miró a Carolina. Ella intentaba parecer fuerte, pero los ojos delataban el miedo. Luego miró a Beatriz, pequeña, callada, sujetando la orilla de la ropa de su madre, como si ese contacto fuera seguridad. El pecho de Jerónimo se apretó. Su voz salió firme y quebrada al mismo tiempo. «No voy a pedir la custodia», dijo. «No voy a quitarle a Beatriz a su madre». Un murmullo leve recorrió la sala, como si nadie esperara eso. El juez arqueó las cejas. «¿Está usted seguro de lo que dice? ¿Es consciente de que la ley le garantiza ese derecho?» Jerónimo asintió sin desviar la mirada. «Estoy seguro. Ya quité demasiado. Ya causé demasiado dolor. No voy a repetirlo». Carolina parpadeó rápido, incrédula. Su abogado giró la cabeza, sorprendido. Beatriz miró a su madre y luego a Jerónimo, intentando entender. El juez hizo otra pregunta, más directa. «¿Desea al menos la custodia compartida inmediata?» Jerónimo respiró hondo. «Quiero ser padre», dijo, y la voz se le quebró un instante. «Quiero estar presente. Quiero sostener, cuidar, acompañar. Pero no voy a ser padre destruyendo lo que queda de ellas. No voy a separar a madre e hija. No lo haré». El juez se tomó unos segundos evaluándolo, como quien busca segundas intenciones. «¿Por qué toma esta decisión?», preguntó. Jerónimo tragó saliva. «Porque sé lo que es ser poderoso y creer que eso da derecho a tomar. Yo hice eso con la madre de mi hija. La humillé, la expulsé, y durante años viví como si eso no tuviera consecuencias». Miró a Beatriz, bajando la voz. «La consecuencia está aquí. No voy a convertir mi arrepentimiento en otra violencia». Carolina no lloró en voz alta. Se quedó inmóvil, pero los ojos se le llenaron de agua. Por primera vez veía algo real de cambio, no un discurso. Aún había dolor, aún había desconfianza, aún existía un pasado que no desaparecía. Pero ahí, en ese lugar frío, Jerónimo eligió lo opuesto a lo que siempre había elegido. Y eso movió algo dentro de ella que no quería admitir. El juez tomó nota, habló con los abogados, mencionó medidas provisionales, acompañamiento, la necesidad de estabilidad. La decisión encaminaba la convivencia de manera organizada, sin ruptura, con Carolina y Beatriz protegidas y Jerónimo asumiendo responsabilidades sin imponer posesión. Cuando la audiencia terminó, Carolina soltó el aire que llevaba reteniendo demasiado tiempo, como quien vuelve a la superficie después de casi ahogarse. Jerónimo se acercó despacio, sin invadir. «Hablé en serio», dijo en voz baja. «No voy a quitártela. Solo quiero hacer lo correcto». Carolina lo miró, aún temblando por dentro. «¿Tienes idea de lo que podrías haberme hecho ahora?», susurró. Jerónimo bajó la cabeza. «Sí, y por eso no lo hice». Beatriz tomó la mano de su madre y preguntó en voz baja, confundida. «¿Nos vamos juntas?». Carolina se agachó, abrazó a su hija con fuerza y respondió con la voz entrecortada. «Sí, mi amor, sí». Jerónimo observó la escena y sintió un tipo de dolor distinto, casi limpio, el dolor de quien finalmente entiende que el amor no es posesión, es presencia. Y mientras salían de esa sala fría,
Supo que el juicio había terminado en el papel, pero el verdadero juicio, el de demostrar que había cambiado, apenas comenzaba. La entrada a la mansión no tuvo nada de triunfal. El portón se abrió despacio y Carolina sintió que el estómago se le revolvía al cruzar ese límite que años atrás la había expulsado herida. Apretaba la mano de Beatriz con fuerza, como si el suelo pudiera desaparecer. Jerónimo caminaba unos pasos detrás, atento a cada reacción, como quien entra a una casa que ya no reconoce. El silencio de los pasillos era el mismo, pero ahora parecía acusador. Cada pared guardaba un recuerdo, cada puerta, una humillación antigua. Beatriz fue la primera en reaccionar al espacio. Miró los techos altos, los cuadros, el brillo excesivo. No sonrió. Caminó despacio, probando el lugar con los pies, como quien pisa hielo delgado. La primera noche, Jerónimo notó algo que lo golpeó de lleno. Al arreglar la cama, ella escondió pedazos de pan debajo de la almohada, luego dentro de la funda, luego en el bolsillo del pijama. Pequeños amuletos contra el hambre. Carolina también lo vio. Cerró los ojos un instante, respirando hondo para no llorar. Jerónimo sintió la culpa subirle caliente. Esta es mi herencia, pensó. Esto es lo que dejé. Intentando compensar, se equivocó. Llenó el cuarto de juguetes caros, ropa nueva, cajas y más cajas. Creyó que la abundancia borraría la escasez, que el exceso curaría el trauma. Beatriz quedó confundida, no emocionada. Carolina estalló una mañana demasiado silenciosa. «Basta», dijo con la voz firme pero temblorosa. «¿Crees que esto soluciona algo? ¿Crees que las cosas sustituyen la seguridad?» Jerónimo intentó explicarse, tropezando con las palabras. «Yo solo quiero que no le falte nada». «Lo que le falta no está en las cajas», respondió Carolina tocándose el pecho. «Está aquí». Beatriz comenzó a llorar, creyendo que la discusión era por su culpa. Jerónimo se arrodilló, torpe, y pidió perdón mirándola a los ojos pequeños. «La culpa es mía, no es tuya, nunca lo fue». La frase salió simple pero verdadera, y por primera vez él entendió que ser padre no era acertar siempre, era asumir cuando se equivocaba. Días después, Jerónimo tomó una decisión que le daba más miedo que cualquier audiencia. Reunió a todos los empleados en la sala principal, el mismo espacio donde, años antes, Carolina había sido humillada. Ella se quedó en la puerta, dudosa. Beatriz le sostuvo la mano. Jerónimo respiró hondo y comenzó sin discurso preparado. «Me equivoqué con Carolina», dijo con la voz clara. «La humillé, la expulsé, usé el poder para huir de la responsabilidad». El silencio fue absoluto. «Las consecuencias están aquí», continuó mirando a Beatriz. «No puedo borrar el pasado, pero puedo dejar de fingir que no ocurrió. No hubo aplausos, hubo peso, hubo entendimiento». Carolina sintió que algo se movía dentro de ella. No perdón todavía, pero sí reconocimiento. La mansión empezó a cambiar despacio, no en la arquitectura, sino en el ambiente. Jerónimo empezó a escuchar más que a ordenar. Se equivocaba menos por imposición y más por cuidado. Beatriz dejó de esconder pan en el desayuno. Luego sacó los pedazos escondidos del cuarto. Pequeñas victorias silenciosas. Una noche común, Carolina se dio cuenta de que ya no se encogía al oír pasos en el pasillo, y Jerónimo entendió que ya no necesitaba controlar cada detalle para sentirse completo. La convivencia no borró el trauma, pero abrió espacio para algo nuevo, una transformación que no venía del dinero, sino de la humildad. La convivencia, incluso después de todo, no se convirtió en un cuento de hadas de un día para otro. Hubo recaídas. Hubo mañanas en las que Carolina despertaba cerrada, hablaba poco, revivía escenas antiguas como si estuvieran ocurriendo otra vez. Hubo días en que Jerónimo, sin darse cuenta, levantaba la voz, daba órdenes con el mismo tono duro de antes, y bastaba eso para que el ambiente se tensara. Beatriz lo sentía. Se detenía en medio del pasillo, observaba a los dos,
su pequeño cuerpo atento a cualquier señal de ruptura. Nada era lineal, era avance y retroceso, acercamiento y defensa. Algunas noches Carolina lloraba sola en el cuarto, sintiendo culpa porque aún doliera. Si él cambió, ¿por qué yo no logro olvidar?, pensaba. Jerónimo, del otro lado de la puerta, respetaba el silencio. Incluso cuando el impulso era pedir perdón otra vez, explicar otra vez, prometer otra vez, aprendió con dificultad que el perdón no se acelera, que amar también es soportar la espera. En lugar de palabras ofrecía presencia. Estaba ahí en el desayuno, en las consultas, en las rutinas pequeñas, incluso cuando no recibía nada a cambio. Poco a poco, los días buenos comenzaron a aparecer con más frecuencia. No borraban los malos, pero los equilibraban. Carolina empezó a notar que Jerónimo no cambiaba solo cuando era observado. Cambiaba cuando se equivocaba, y lo reconocía. Cambiaba cuando escuchaba sin defenderse. Una madrugada lo encontró en la cocina, sentado en el suelo, exhausto, como si el peso finalmente hubiera llegado a los huesos. «No sé si pueda perdonarte por completo», dijo ella, con una honestidad cruda. «Me quedo de todos modos», respondió él sin levantarse. «Incluso si nunca pasa, incluso si tengo que demostrarlo todos los días». Ahí fue donde algo se dio de verdad. No de forma grandiosa, sino humana. Comenzaron a surgir conversaciones sin tensión. Se escaparon risas tímidas. El romance no regresó como una pasión arrebatadora. Regresó como cuidado, como respeto, como dos adultos heridos aprendiendo a no lastimarse otra vez. Carolina se dio cuenta de que el amor que nacía ahora era distinto, menos idealizado, más real. Y eso, paradójicamente, la hizo sentirse segura por primera vez. Beatriz fue el termómetro de todo. Al principio todavía escondía comida cuando los días eran difíciles. Después dejó de hacerlo. Comenzó a dormir toda la noche. Empezó a dibujar a los tres juntos, dejando los papeles esparcidos por la casa, como si marcara ese espacio con felicidad. Un día le entregó un dibujo a Jerónimo y dijo simplemente: «Ahora la casa se siente tranquila de una forma bonita». Él sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Esa frase valía más que cualquier absolución. El perdón, cuando llegó, no fue un anuncio. Fue una decisión. Una noche común, sentados en la terraza, Carolina respiró hondo, como quien suelta algo que ha pesado durante años. «Te perdono», dijo con la voz firme a pesar del temblor. «No porque lo merezcas, sino porque ya no quiero cargar con esto. Quiero vivir en paz». Jerónimo lloró, pero era un llanto distinto, limpio. «Recibí una segunda oportunidad», respondió. «Y sé que pocos la reciben. No la voy a desperdiciar». Beatriz apareció con sueño, frotándose los ojos, y caminó hacia ellos. Tomó una mano de cada uno y preguntó, como si fuera lo más importante del mundo: «Ahora somos una familia, ¿verdad?». Jerónimo miró a Carolina esperando. Ella asintió con una sonrisa contenida y verdadera. «Lo somos». «Sí», completó él con la voz firme. «Y esta vez me quedo». La última imagen no fue grandiosa, fue cotidiana. Una mesa servida con comida suficiente, risas suaves, una casa que ya no necesitaba silencio para parecer ordenada. La comida ya no desaparecía, porque ahí nadie pasaba hambre, ni de pan, ni de amor. Y su historia quedó como recuerdo y lección. El control construye muros, la presencia construye hogares, y el perdón, cuando es difícil y aún así elegido, no borra el pasado, transforma el futuro. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. El millonario estaba a punto de entrar al elevador cuando un niño apareció de la nada, bloqueando su camino.
Con los ojos bien abiertos, dijo solo una cosa: «No entres, es una trampa». Y lo que sucedió después, nadie allí podría olvidar. Valentín Sánchez era la personificación del éxito en Manhattan. A los 52 años, tenía lo que muchos consideraban una vida envidiable. Una carrera consolidada en el mundo de los negocios, un departamento lujoso que se alzaba sobre la ciudad como un trono moderno, y Andrea, su hermosa y carismática esposa, siempre a su lado en eventos importantes. Sin embargo, mientras cruzaba el vestíbulo del edificio aquella noche, ajustándose la corbata de seda azul marino, había una sombra discreta en sus ojos, un vacío que ni el brillo de la riqueza podía llenar. Sus pasos resonaban sobre el mármol del lobby mientras Valentín saludaba a Dionisio, el portero. «Buenas noches, señor Sánchez», saludó Dionisio con una sonrisa amable. «Buenas noches», respondió Valentín casi de forma automática. Dudó por un instante. «¿Andrea pasó por aquí hoy?» Sí, señor, salió hace aproximadamente una hora. Estaba elegante, como siempre». Valentín solo asintió, pero una ligera tensión cruzó su expresión. Sabía que últimamente Andrea había estado distante. El ascenso en el elevador era una rutina casi mecánica, pero esa noche pareció más largo. El silencio era absoluto, salvo por el sonido de los cables metálicos en funcionamiento. Valentín se recargó en la pared despejada y suspiró. Su mente divagaba hacia los desafíos en la oficina. Su socio, Abel, había estado insistiendo en cambios radicales en la empresa. Siempre queriendo correr riesgos, pensó Valentín. Abel era visionario, ambicioso, pero a veces sus ideas provocaban una tensión incómoda. Aún así, era el tipo de aliado que Valentín prefería mantener cerca, tanto por amistad como por estrategia. El departamento lo recibió con un silencio frío, casi clínico. Valentín cruzó la sala decorada con muebles minimalistas y obras de arte abstractas. Se quitó el saco, lo lanzó sobre el sillón y miró hacia el horizonte. La vista era espectacular, pero apenas la notaba. Andrea debería haber regresado a esa hora, pero su ausencia se había vuelto constante en los últimos tiempos. Tomó el teléfono y marcó el número de su esposa. «Hola, Andrea, ya estoy en casa. ¿Vas a tardar mucho?» Su voz era tranquila, pero tenía un matiz de preocupación. El mensaje fue enviado sin respuesta, y Valentín caminó hacia la cocina, donde un vaso de whisky lo esperaba como una vieja compañía. Recordó a Abel una vez más. Su socio era del tipo que disfrutaba de almuerzos extravagantes y reuniones tensas. A pesar de sus diferencias, habían construido un imperio juntos. ¿Será que Abel tiene razón sobre arriesgar más?, se preguntó Valentín, dando un sorbo y sintiendo el calor del alcohol disipar por un momento sus pensamientos inquietos. Sentado en el sofá, miró una foto sobre la mesa. Él y Andrea sonriendo en un evento de la empresa. Era un recuerdo de días más ligeros, más simples. Últimamente, la distancia entre ellos parecía crecer. ¿Sería solo el estrés del trabajo o algo más? Valentín sacudió la cabeza intentando alejar la nube de dudas, pero éstas permanecían como una tormenta silenciosa al acecho. El amanecer en Manhattan parecía prometer un día común para Valentín Sánchez, pero no podía ignorar la sensación incómoda que lo acompañaba desde la noche anterior. Después de una breve caminata por las calles concurridas, regresó a su edificio, inmerso en pensamientos sobre el trabajo y los desafíos con Abel, su socio. La distancia creciente entre él y Andrea también pesaba en su mente. La rutina de Valentín, siempre tan predecible, estaba a punto de ser sacudida. Cuando pasó por el vestíbulo, algo llamó su atención. Un niño, pequeño y desaliñado, estaba sentado cerca de la entrada, con la mirada fija en la puerta, como si estuviera esperando algo. La ropa sucia y el cabello despeinado contrastaban con el lujo que lo rodeaba. Dionisio, el portero, parecía incómodo, pero evitaba echar al niño. Valentín frunció el ceño. «Dionisio, ¿qué está pasando?»
Preguntó con sequedad. Este niño apareció muy temprano, señor. Dijo que necesitaba hablar con usted, pero no explicó el motivo. Creí mejor dejarlo esperar ahí, pero no ha causado problemas, al menos hasta ahora. Valentín suspiró, irritado. Yo me encargo. Caminó hacia el niño, con los pasos resonando sobre el mármol brillante, y se detuvo frente a él imponente. ¿Querías hablar conmigo? Adelante, pero sé rápido. El niño levantó la mirada para enfrentarlo. Había algo en esos ojos, una seriedad poco común para alguien tan joven. Señor, sé que no va a creerme, pero es importante. Su esposa, ella está involucrada en algo peligroso, algo que puede hacerle daño a usted. Valentín arqueó las cejas, la incredulidad mezclada con una leve punzada de preocupación. ¿Qué dijiste?, preguntó con la voz baja pero firme. La escuché hablando con un hombre anoche. Parecía alguien que trabaja aquí, un técnico, tal vez. Estaban planeando algo con el elevador, algo que parecía ser para hacerle daño a usted. Valentín sintió el impacto de las palabras del niño como un golpe en el estómago. Cruzó los brazos intentando mantener la compostura. ¿Y por qué debería creerte? ¿Cómo sabe un niño como tú algo así? Pedro levantó el mentón, decidido. Porque lo escuché con mis propios oídos. No sé quién es el hombre, pero hablaba de manipular los cables del elevador. Ella lo llamó técnico. Él dijo que podía hacer que pareciera un accidente, y ella estuvo de acuerdo. El corazón de Valentín se aceleró, pero mantuvo el tono controlado. ¿Cómo sabes que era mi esposa? Pedro dudó un instante antes de responder con honestidad. La vi salir del edificio antes. Sé que vive aquí y que usted es la única persona a la que ella podría querer hacerle daño. Valentín se acercó un poco más con la mirada fija en el niño. Si esto es algún tipo de truco... No es un truco, interrumpió Pedro, con la voz firme y elevada. No quiero nada a cambio. Solo le estoy avisando porque pensé que debía saberlo. Si no me cree, puede esperar y descubrirlo de la peor manera. El silencio entre los dos era pesado, como si el aire se hubiera vuelto denso. Valentín observó al niño por un momento más. Luego sacó el teléfono del bolsillo. Dionisio, llame a la policía, ahora. ¿La policía? ¿Todo está bien, señor?, respondió el portero, confundido. No, no lo está, y voy a averiguar exactamente por qué. Pedro dio un paso atrás, pero no intentó huir. Valentín lo miró una vez más, tratando de descifrar cuánto sabía realmente aquel niño. Todo parecía una locura, pero en el fondo había algo inquietantemente creíble en sus palabras. La mente de Valentín giraba entre posibilidades, dudas y una creciente sensación de traición que se negaba a aceptar por completo. Mientras esperaban la llegada de la policía, Valentín no podía apartar la mirada del niño. Pedro estaba ahí de pie, con las manos en los bolsillos y los ojos fijos en el suelo, como si cargara un peso demasiado grande para su edad. La noche anterior ya parecía un recuerdo lejano de la vida tranquila que creía tener. Ahora todo estaba al borde del colapso, y sabía que no podía ignorar aquella historia. Las sirenas rompieron el silencio de la calle mientras las patrullas de la policía se detenían frente al edificio. Valentín estaba de pie en el vestíbulo, con el rostro serio y la postura tensa. A su lado, el niño observaba a los policías entrar con pasos firmes, cada movimiento cargado de propósito. La tensión en el aire era casi palpable. La autoridad de los uniformes y el brillo metálico de las placas parecían transformar aquel entorno lujoso en una escena de investigación llena de incertidumbre. El líder del equipo, un hombre de expresión severa y gestos calculados, se acercó a Valentín. Recibimos su llamada. ¿Puede explicarnos qué está pasando?, preguntó de manera directa, con una voz que cortaba el aire con precisión. Valentín señaló el elevador al fondo, con un tono controlado pero cargado de gravedad. Sospechamos de un sabotaje en el elevador. Este niño, dijo señalando al menor a su lado, escuchó algo que sugiere un intento de...
atentado contra mi vida. El policía levantó una ceja, pero no mostró sorpresa. Simplemente hizo una seña al equipo técnico que esperaba con sus herramientas. Vamos a revisarlo de inmediato. Los peritos comenzaron a desmontar el panel del elevador con movimientos rápidos y meticulosos. Las herramientas brillaban bajo la luz artificial del vestíbulo, mientras el sonido de los tornillos, al ser retirados, resonaba en el espacio silencioso. Valentín observaba cada movimiento con el corazón acelerado, mientras el niño permanecía a su lado, atento, con los hombros encogidos. Después de unos minutos de análisis, uno de los técnicos levantó la cabeza, sosteniendo una pieza dañada. «Los cables fueron saboteados», anunció, con la voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. Fueron cortados de forma estratégica. No se rompieron por completo, pero estaban debilitados lo suficiente como para fallar en el momento preciso. Valentín dio un paso al frente, con la expresión rígida mientras intentaba comprender lo que acababa de oír. «¿Sabes tú qué significa eso exactamente?», preguntó con la voz baja pero cargada de emoción. El perito respondió con calma, pero sus palabras fueron como cuchillas. «El daño fue planeado para ocurrir justo cuando el elevador llegara al piso de su departamento. Si hubiera estado en movimiento, habría caído. El impacto habría sido fatal». El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Valentín. Miró al niño a su lado, que mantenía la mirada fija en el técnico, como si aquella confirmación fuera algo que ya esperaba. Valentín tragó saliva, sintiendo una oleada de emociones encontradas. Alivio por seguir con vida y terror por lo que acababa de descubrir. Se volvió hacia el niño con los ojos llenos de una gratitud silenciosa. Tú me salvaste la vida», dijo, con la voz quebrada. «Nunca olvidaré lo que hiciste». El niño simplemente asintió con palabras sencillas pero llenas de madurez. «Solo hice lo que tenía que hacer». El inspector, que había observado en silencio hasta ese momento, se acercó a Valentín. Su expresión era severa, pero su tono estaba contenido. «Ahora necesitamos avanzar con la investigación», comenzó. «Y eso significa identificar a todas las personas que podrían tener participación directa. ¿Dónde está su esposa?». Valentín quedó inmóvil por un instante, como si el mundo a su alrededor se hubiera congelado. La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones que no quería aceptar. El rostro del inspector se mantenía firme, pero había algo en sus ojos que indicaba la urgencia de la situación. Mientras la tensión se mantenía, la puerta del edificio se abrió de manera abrupta. Valentín se giró y vio a su socio entrar con pasos rápidos y una expresión visiblemente confundida. Recorrió el vestíbulo con la mirada, observando la escena que se desarrollaba. Policías, peritos y el ambiente pesado que lo dominaba todo. «Valentín, ¿qué está pasando aquí?», preguntó, con la voz ligeramente temblorosa, mientras sus ojos recorrían los rostros presentes. Valentín respiró hondo, intentando contener el torbellino de emociones que lo invadía. «Descubrieron que el elevador fue saboteado», dijo. «El objetivo era yo». El socio parpadeó varias veces, como si procesar esas palabras requiriera más esfuerzo del esperado. Dio un paso atrás y metió la mano en el bolsillo, pero no sacó nada, solo movió los dedos con nerviosismo. «¿Sabotaje?», repitió en voz baja. «Eso es increíble. ¿Quién haría algo así?». Valentín notó algo extraño en su postura. Evitaba el contacto visual directo y sus gestos parecían menos espontáneos, más calculados. Lanzó una mirada rápida al elevador y luego al niño, pero desvió la vista casi de inmediato. «¿Estás bien?», preguntó con un tono que parecía más destinado a llenar el silencio que a obtener una respuesta. «Estoy vivo, si eso es lo que quieres saber», respondió Valentín entrecerrando los ojos. Sintió un malestar creciente, algo difícil de nombrar, pero imposible de ignorar. El socio intentó sonreír, pero el gesto fue débil y apresurado. «Bueno, yo estoy aquí si necesitas algo». «Solo avísame».
Dio un paso atrás como si estuviera a punto de irse, pero se detuvo. «Esto es terrible. No sé qué decir». Valentín agradeció el apoyo de Abel y se despidieron. Abel no tenía tiempo que perder. Valentín necesitaba lidiar con la traición de Andrea y con su encarcelamiento inminente. La comisaría tenía un ambiente pesado y austero, donde cada rincón parecía cargado de historias difíciles. Valentín Sánchez estaba sentado en una fría silla de metal, con la mirada fija en la puerta de la sala donde Andrea estaba siendo interrogada. Las palabras del inspector aún resonaban en su mente. «Necesitamos llevarla para investigación». No lograba conciliar a la mujer que amaba con la sospecha que ahora pesaba sobre ella. El silencio de la sala solo era interrumpido por el sonido del reloj en la pared, marcando el tiempo con crueldad. Cuando la puerta finalmente se abrió, Andrea apareció escoltada por 2 policías. Su rostro estaba pálido, pero su postura conservaba la elegancia habitual. Miró directamente a Valentín y en ese instante, algo que él nunca había visto antes apareció en sus ojos: culpa. Valentín se levantó con los músculos tensos y dio un paso hacia ella. «Por favor, dime que esto es un malentendido», dijo, con la voz baja pero cargada de dolor. Andrea suspiró, con las manos temblorosas sujetando el bolso que llevaba como si fuera un escudo. «Yo no quería que llegara a esto», comenzó con voz vacilante. «Pero necesitas escuchar mi versión». Valentín sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Siguió a los policías hasta la sala de interrogatorio, donde Andrea finalmente se sentó, evitando su mirada. El inspector observaba en silencio, esperando el momento adecuado para intervenir. Sin embargo, Andrea rompió el silencio antes de que alguien pudiera hablar. «Yo planeé todo», confesó, con las palabras escapando de sus labios como una cuchilla afilada. «Yo mandé sabotear el elevador». Valentín dio un traspié hacia atrás, sintiendo una oleada de emociones chocar en su pecho. «¿Por qué?», preguntó con la voz apenas un susurro. «¿Por qué me harías esto?». Andrea levantó la mirada, con lágrimas corriendo por su rostro. «Creí que me estabas engañando», dijo con la voz quebrada por el dolor. «Durante meses estuviste distante, frío. Contraté a un detective privado y él trajo pruebas, fotos, mensajes. No sabía qué pensar. Estaba destruida por dentro». Valentín negó con la cabeza, con la confusión apoderándose de sus pensamientos. «¿Engaño? ¿De qué estás hablando? Yo nunca...». Se detuvo, respirando hondo para encontrar las palabras correctas. «Nunca te traicioné, Andrea, ni por un segundo». La sala quedó en silencio. Andrea lo miró con incredulidad, pero había una vacilación en sus ojos. «Pero el detective, él mostró pruebas. No eran falsas. Yo las vi con mis propios ojos». Valentín se inclinó hacia adelante, con el dolor transformándose en ira. «¿Entonces confías más en unas fotos que en mí? ¿Fotos que pudieron haber sido manipuladas? En lugar de hablar conmigo, ¿decidiste matarme?». Andrea se cubrió el rostro con las manos, y los sollozos llenaron la sala. El inspector permaneció en silencio, permitiendo que la pareja enfrentara la verdad devastadora. «No quería matarte», comenzó ella, con la voz débil. «Yo solo quería que sintieras un poco del dolor que yo estaba sintiendo». Valentín se pasó las manos por el rostro, intentando procesarlo todo. Pensó en el amor que compartieron, en los años juntos, y en cómo todo se había deteriorado hasta llevarla a un acto tan extremo. La traición emocional de Andrea era tan cortante como la física que ella creía haber sufrido. El inspector finalmente intervino, con la voz firme pero sin agresividad. «Señor Sánchez, necesitamos terminar por hoy. Su esposa permanecerá bajo custodia para continuar con la investigación. Las pruebas del sabotaje son claras, pero vamos a profundizar en las motivaciones y en posibles cómplices». Valentín permaneció inmóvil mientras Andrea era llevada lejos.
No sabía si sentía rabia, tristeza o ambas cosas. Quería entender, pero cada respuesta solo traía más preguntas. El niño que lo había alertado sobre el plan tenía razón. Su vida realmente había sido salvada. Pero, ¿a qué costo? Ahora debía enfrentar una nueva realidad, en la que la persona en quien más confiaba era también quien casi lo destruye. La luz pálida del amanecer en Manhattan apenas iluminaba el departamento de Valentín, pero él ya estaba de pie, con la mirada fija en la vista de la ciudad. No había dormido ni un solo instante. Los acontecimientos de la noche anterior giraban en su mente como un torbellino de pensamientos y emociones encontradas. Sin embargo, lo que más lo inquietaba no era solo la confesión de Andrea ni el sabotaje del elevador, sino la extraña actitud de su socio en la escena. Algo en la forma en que reaccionó no dejaba de rondarle la cabeza. El sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. Valentín caminó hacia la puerta, con el corazón ligeramente acelerado. Al abrirla, se encontró con el niño que le había salvado la vida. «Pedro, ¿qué haces aquí tan temprano?», preguntó sorprendido, pero no molesto. El niño se encogió de hombros, pero había algo en sus ojos que revelaba urgencia. «Necesitaba hablar con usted. Hay algo que no está bien». Valentín abrió un poco más la puerta y le hizo una seña para que entrara. Pedro dudó un instante, observando el ambiente lujoso del departamento, antes de cruzar el umbral. Se quedó de pie cerca de la entrada, como si temiera sentirse cómodo en un lugar tan distante de su realidad. «¿Qué es tan importante?», preguntó Valentín sentándose en un sillón, pero manteniendo la mirada fija en el niño. Pedro dio un paso al frente, con expresión seria. «Es sobre su socio», dijo, directo al punto. Valentín frunció el ceño, sintiendo una tensión inmediata en el aire. «¿Mi socio? ¿Qué pasa con él?». Pedro respiró hondo antes de continuar. Ayer, cuando apareció en el edificio, parecía que ya sabía lo que estaba pasando antes de llegar. La forma en que miró el elevador, a usted y luego a los policías, estaba nervioso, pero no como alguien sorprendido. Parecía más preocupado, como si estuviera tratando de ocultar algo. Las palabras del niño hicieron que Valentín se recargara lentamente en el sillón. Recordó las expresiones tensas, los gestos nerviosos, la manera en que su socio había evitado el contacto visual directo. En ese momento, Valentín pensó que solo era el impacto de la situación, pero ahora con las palabras de Pedro, todo parecía mucho más calculado. «Continúa», dijo Valentín, intentando mantener un tono neutral. «He estado en el vestíbulo varias veces en las últimas semanas», comenzó Pedro, con los ojos fijos en Valentín. «Lo escuché hablando por teléfono una vez, algo nervioso. No oí todo, pero dijo algo como: tiene que parecer un accidente. Nada puede volver hacia mí». En ese momento no entendí. Pensé que era sobre negocios, pero ahora... Se encogió de hombros, dejando la frase en el aire. Valentín se pasó la mano por el rostro, sintiendo que la tensión aumentaba. Él y su socio habían tenido diferencias a lo largo de los años, especialmente en las últimas semanas, con la insistencia del hombre en tomar decisiones arriesgadas en los negocios. Pero, ¿era posible que estuviera detrás de algo tan oscuro? Valentín no quería creerlo, pero las piezas comenzaban a encajar de una forma que no podía ignorar. «¿Crees que él está involucrado en el sabotaje del elevador?», preguntó Valentín, con la voz más baja, como si probara las palabras. Pedro asintió lentamente. «No tengo pruebas, pero la forma en que actuó ayer parecía que sabía más de lo que debería. Usted dijo que apareció de la nada, y su reacción parecía más miedo a ser descubierto que preocupación por usted». Valentín guardó silencio durante un largo momento, observando al niño. Había algo en la sinceridad de Pedro que era imposible ignorar. El niño no tenía nada que ganar inventando aquello, y todo lo que había dicho hasta ahora se había comprobado como verdadero. «Si él está involucrado», comenzó Valentín hablando más para sí mismo que para el niño, «entonces necesito descubrirlo.
Pedro dio un pequeño paso al frente, con la determinación evidente en su expresión. «Puedo ayudar», dijo. «Sé cómo observar a las personas sin que me vean, y no confío en ese hombre». Valentín lo miró, con una mezcla de admiración y preocupación en el rostro. «Ya has hecho demasiado por mí. No quiero que te involucres aún más en esto». Pero Pedro no retrocedió. «Si él está involucrado, usted necesita saber la verdad, y yo puedo encontrar esa verdad». Valentín asintió lentamente, dándose cuenta de que no tenía muchas opciones. Si el niño tenía razón, el peligro podía ser mayor de lo que imaginaba, y si no, descubrirlo sería un riesgo que estaba dispuesto a correr. El reloj marcaba casi el mediodía cuando Valentín le entregó a Pedro una pequeña lista de lugares. Había pasado toda la mañana reviviendo la desconcertante conversación de la noche anterior. Las sospechas sobre su socio crecían como una sombra incómoda, y Valentín sabía que no podía ignorarlas. Por eso decidió confiar en el niño, que ya había demostrado una habilidad impresionante para observar lo que otros dejaban pasar. «Estos son los lugares a los que él suele ir», dijo Valentín entregándole el papel a Pedro. «La oficina, un café que frecuenta casi todos los días y, bueno, un club privado. Quiero que observes, que veas si algo parece fuera de lugar». Pedro miró la lista con seriedad y asintió lentamente. «De acuerdo», respondió, doblando el papel y guardándolo en el bolsillo. «Si él está involucrado, lo voy a descubrir». Con eso, el niño salió y se perdió entre las calles concurridas de Manhattan. Comenzó por el café, un lugar discreto con grandes ventanales y mesas distribuidas de manera que garantizaban privacidad. Pedro entró como si nada, compró un café pequeño con el dinero que Valentín le había dado y se sentó en un rincón. No pasó mucho tiempo antes de que el hombre llegara. Abel, siempre con su postura confiada y su traje impecable, entró al lugar y eligió una mesa apartada, lejos de miradas curiosas. Pedro observaba a distancia, atento a cada movimiento del hombre. El socio de Valentín parecía tranquilo, pero había algo calculado en su manera de hablar por teléfono, inclinándose ligeramente hacia adelante y gesticulando muy poco. Pedro no lograba escuchar toda la conversación, pero algunas palabras se escapaban en el ambiente silencioso. «Todavía tenemos tiempo. Él no va a descubrirlo tan pronto», decía el hombre en voz baja. «Solo sigue el plan». El niño frunció el ceño, intrigado. No sabía con certeza a qué se refería el hombre, pero el tono y las palabras indicaban algo sospechoso. Después de unos minutos, el hombre terminó la llamada y salió del café. Pedro lo siguió a distancia, hasta el club privado mencionado por Valentín. El lugar era imponente, con una fachada discreta que ocultaba el lujo de su interior. Pedro encontró la manera de entrar, mezclándose con un pequeño grupo que llegaba en ese momento. Dentro del club, Abel estaba más relajado. Se encontró con un conocido y comenzó una conversación que Pedro logró captar parcialmente mientras se escondía cerca de una columna. «Las cosas van según lo esperado», dijo Abel. «La esposa fue el primer paso. Ahora solo necesitamos mantener el control hasta que él pierda el resto». Pedro sintió que el corazón se le aceleraba. Las palabras eran vagas, pero dejaban claro que Abel estaba involucrado en algo contra Valentín. No lograba entender con precisión qué significaban el primer paso o perder el resto, pero era evidente que el hombre tenía un papel activo en todo lo que estaba ocurriendo. La duda ahora era hasta dónde llegaba todo aquello. Después del encuentro, Pedro siguió a Abel hasta la oficina, pero no consiguió obtener más información. Aún así, ya tenía lo suficiente para contárselo a Valentín. Con las frases y palabras resonando en su mente, el niño regresó al departamento del millonario. El camino estuvo marcado por una mezcla de nerviosismo y determinación. Sabía que debía elegir bien las palabras porque lo que estaba a punto de revelar podía cambiarlo todo. Cuando Valentín abrió la puerta, notó de inmediato la seriedad en el rostro del niño. «Pasa», dijo, haciéndole espacio. «¿Qué descubriste?» Pedro respiró hondo
intentando ordenar sus pensamientos. Lo seguí a los lugares que usted indicó, comenzó, con la voz firme pero baja. En el café estaba hablando por teléfono. No escuché todo, pero dijo algo sobre que todavía tenían tiempo y que usted no lo descubriría tan pronto. Valentín entrecerró los ojos y cruzó los brazos mientras escuchaba. Pedro continuó. Después, en el club estaba más relajado, pero dijo algo que me preocupó. Dijo que la esposa fue el primer paso y que lo siguiente era asegurarse de que usted perdiera el resto. No sé exactamente qué significa eso, pero él parecía muy seguro de sí mismo. Valentín sintió que la sangre se le helaba. Se recargó en el sillón, procesando las palabras. ¿Crees que él está detrás del sabotaje?, preguntó, intentando mantener el tono controlado. Pedro dudó antes de responder. No estoy seguro de todo, pero él está involucrado, eso es claro. Valentín se pasó la mano por el rostro, sintiendo la ira burbujear bajo la superficie. Todo apuntaba a que su socio estaba jugando en su contra, manipulando incluso a Andrea para lograr sus objetivos. Pero las palabras de Pedro también dejaban claro que aún había mucho por descubrir. La noche estaba cargada, con una quietud que parecía anunciar algo inevitable. Valentín se encontraba en su departamento, con los puños cerrados a los costados del cuerpo, mientras esperaba la llegada de Abel. Cada segundo parecía una eternidad, y su mente giraba con las revelaciones recientes. Sabía que necesitaba confrontar al hombre que consideraba un aliado, quizá incluso un amigo. Pero ahora, las piezas del rompecabezas mostraban una verdad mucho más oscura. El interfono finalmente sonó, y Valentín caminó hacia la puerta con pasos pesados. Al abrirla, encontró a Abel de pie, con la misma apariencia confiada de siempre, aunque con algo de tensión en la mirada. «Valentín», comenzó, intentando sonar casual, «¿qué fue tan urgente como para necesitarme ahora?» Valentín se hizo a un lado para dejarlo entrar y cerró la puerta detrás de él. Observó cómo Abel caminaba hacia la sala, mirando alrededor como si evaluara el lugar. Cuando Valentín habló, su voz era baja, pero cargada de intensidad. «¿Por qué hiciste esto?» Abel se giró arqueando una ceja con una expresión de confusión deliberada. «¿Hice qué?», preguntó, con el tono de quien se siente acusado injustamente. Valentín cruzó los brazos, con la mirada fija en el hombre frente a él. «El elevador, Abel, las pruebas contra Andrea, toda esta conspiración. No finjas que no sabes de qué estoy hablando». Abel dio un paso atrás. La sonrisa confiada desapareció por un momento antes de ser reemplazada por una máscara de negación. «Esto es ridículo, Valentín. No tengo nada que ver con lo que pasó. Me estás acusando de algo absurdo». Valentín no retrocedió. Dio un paso al frente y su voz se volvió más firme. «Sé que manipulaste a Andrea, que le sembraste mentiras en la cabeza. Sé que sobornaste al detective para crear pruebas falsas, todo para que ella creyera que yo la traicionaba». La expresión de Abel finalmente cambió. Intentó mantener la fachada, pero la presión de las palabras de Valentín lo hizo vacilar. Bajó la mirada por un instante, luego volvió a mirar a Valentín y soltó una risa seca. «Bueno», comenzó con la voz cargada de cinismo, «parece que subestimé tu instinto». Valentín parpadeó, sintiendo una mezcla de rabia e incredulidad. «¿Lo estás admitiendo?». Abel suspiró y se dejó caer en el sofá, como si estuviera cansado de sostener la farsa. «Sí, Valentín, yo hice todo esto. Necesitaba que salieras del camino. Siempre fuiste el héroe, el hombre intocable, y yo estaba cansado de eso. La empresa necesitaba a alguien dispuesto a arriesgar más, alguien como yo». Valentín negó con la cabeza, incapaz de creer lo que escuchaba. «Manipulaste a mi esposa, intentaste destruir mi vida y además saboteaste el elevador para matarme. ¿Todo eso por poder?». Abel se encogió de hombros con el cinismo desbordándose. «El mundo de los negocios no es para los débiles, y en cuanto al elevador, bueno, ese fue un plan que se salió de control.
No era mi primera opción, pero tú no me dejaste alternativa. La ira finalmente se apoderó de Valentín. Dio un paso hacia Abel, con el rostro cargado de emoción. «Eres un monstruo», dijo, con la voz baja pero llena de desprecio. Abel rió, pero su risa sonó vacía. «Si eso es lo que piensas, entonces supongo que tendré que resolver esto de otra manera». Metió la mano en el bolsillo del saco y sacó un arma, apuntando directamente a Valentín. «Es una lástima que tenga que terminar así». Antes de que Abel pudiera hacer cualquier movimiento, Pedro emergió de su escondite detrás de un mueble. El niño corrió con una agilidad sorprendente y con un golpe firme derribó el arma de las manos de Abel. El arma cayó al suelo con un sonido metálico, deslizándose lejos de su alcance. «¿Qué?», gritó Abel intentando recuperar el equilibrio. Valentín reaccionó de inmediato. Corrió hacia Abel y lo empujó contra la pared, sujetándolo por los brazos, mientras Pedro recogía el arma del suelo con las manos temblorosas. «Se acabó, Abel», dijo Valentín, con la voz cargada de rabia y alivio al mismo tiempo. Abel intentó resistirse, pero la fuerza de Valentín y la presencia del niño con el arma lo hicieron desistir. Valentín tomó el teléfono y llamó a la policía. «Manden una patrulla ahora», dijo con firmeza. «Tenemos un intento de homicidio frustrado». Minutos después, las sirenas iluminaban la noche afuera. Los policías entraron al departamento y esposaron a Abel, que ahora estaba pálido y derrotado. Antes de ser llevado, miró a Valentín una última vez, pero no dijo nada. Cuando todo terminó, Valentín se sentó en el sillón exhausto. Pedro se acercó y colocó el arma sobre una mesa con cuidado. «Gracias», dijo Valentín, mirando al niño con sinceridad. «Sin ti, no estaría aquí ahora». Pedro solo sonrió levemente y asintió. A pesar de todo, Valentín sabía que aquella noche cambiaría su vida para siempre, pero al menos tenía la verdad y la oportunidad de reconstruir lo que había sido destruido. La mañana siguiente amaneció con un brillo tenue en el cielo de Manhattan, pero para Valentín el sol parecía más cálido que nunca. Después de la noche anterior, marcada por la tensión, la traición y un enfrentamiento que casi le cuesta la vida, finalmente se encontraba en un momento de alivio. La presencia silenciosa de Pedro en el sofá de la sala le recordaba que incluso en medio de la oscuridad había personas capaces de cambiarlo todo con pequeños actos de valentía. Valentín caminó hacia la cocina y preparó una taza de café fuerte. Miró por la ventana con la mente llena de pensamientos. Pedro dormía profundamente, acurrucado bajo una cobija que Valentín le había dado. El niño, con toda su determinación, había sido más que un salvador. Se había convertido en un símbolo de esperanza en medio del caos. Valentín sabía que necesitaba retribuirle de alguna manera. Cuando Pedro finalmente despertó, frotándose los ojos y estirándose en el sofá, encontró a Valentín sentado frente a él, con una mirada diferente, más serena pero llena de propósito. «Buenos días», dijo Valentín, extendiéndole una taza de leche caliente al niño. «Buenos días», respondió Pedro, todavía un poco inseguro, pero con una pequeña sonrisa. Valentín respiró hondo antes de comenzar a hablar. «Pedro, lo que hiciste por mí, no tengo palabras para agradecerte. Me salvaste la vida, 2 veces, y nunca voy a olvidarlo». Pedro se encogió de hombros, tímido. «Solo hice lo correcto», dijo, desviando la mirada. «Nadie merece pasar por lo que usted pasó». Valentín se inclinó hacia adelante, con la voz llena de emoción. «Y nadie merece vivir como tú has vivido. Quiero cambiar eso. Quiero asegurarme de que tengas la oportunidad de vivir una vida diferente, con oportunidades, con todo lo que mereces». Pedro lo miró sorprendido. «¿Qué está diciendo?». Valentín sonrió levemente y comenzó a explicarle. «Vas a vivir en un lugar seguro y cómodo. Voy a comprarte una casa. No un refugio temporal, sino un verdadero hogar. Además, voy a asegurarme de que tengas acceso a la educación. Quiero que estudies,
que tengas las herramientas para construir el futuro que desees. Y voy a estar aquí para ayudarte en todo lo que necesites. Los ojos de Pedro se abrieron de par en par. Permaneció en silencio durante unos segundos, asimilando lo que acababa de escuchar. ¿Usted está hablando en serio?, preguntó con la voz apenas un susurro. Lo estoy, respondió Valentín con firmeza. Tú me diste una nueva oportunidad de vivir. Ahora es mi turno de hacer lo mismo por ti. Las lágrimas llenaron los ojos de Pedro, pero enseguida se las limpió con el dorso de la mano. No estaba acostumbrado a mostrar vulnerabilidad, pero en ese momento era imposible evitarlo. Yo no sé qué decir, dijo con la voz temblorosa. Nadie había hecho algo así por mí. Valentín sonrió. Solo dime que vas a aprovechar esta oportunidad, que vas a hacer que valga la pena. Pedro asintió con fuerza, aún sin creer del todo lo que estaba sucediendo. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Valentín, decidido a cumplir su promesa, puso a trabajar a su equipo de confianza, encontrando una casa cómoda en un barrio seguro. También se reunió con especialistas en educación para garantizar que Pedro tuviera acceso inmediato a la escuela y, si era necesario, a apoyo psicológico que pudiera ayudarlo a procesar su vida hasta ese momento. Cuando finalmente llevó a Pedro a conocer la nueva casa, el niño permaneció en silencio durante un largo rato, observando el lugar. Era sencilla pero acogedora, con paredes claras, muebles nuevos e incluso una pequeña estantería con libros, cuidadosamente elegidos por Valentín. ¿Esto es todo mío?, preguntó Pedro con la voz quebrada. Sí, respondió Valentín, colocando una mano sobre su hombro. Es el comienzo de algo nuevo. Pedro exploró cada rincón de la casa, con los ojos brillando de emoción e incredulidad. Para alguien que había pasado tanto tiempo en las calles, aquel espacio era más que una casa. Era la prueba de que su vida podía cambiar. Ese mismo día, Valentín también llevó a Pedro a comprar ropa nueva. Mientras el niño se probaba un abrigo caliente, Valentín lo observaba con una mezcla de orgullo y alivio. Sabía que, por difícil que fuera el camino, Pedro tenía la fuerza necesaria para recorrerlo y hacer algo extraordinario con la oportunidad que se le había dado. Mientras regresaban a la nueva casa, Pedro finalmente rompió el silencio. Valentín, comenzó con cierta duda. ¿Por qué está haciendo todo esto por mí? Valentín lo miró, formando una pequeña sonrisa. Porque me mostraste que, a veces, las personas que menos esperamos son las que pueden cambiar nuestras vidas. Tú cambiaste la mía, Pedro, y ahora es momento de cambiar la tuya. Los dos caminaron lado a lado hacia un futuro incierto, pero lleno de esperanza. Para Valentín, era un nuevo comienzo, no solo para Pedro, sino también para él mismo. Había aprendido que incluso en las noches más oscuras, la luz podía venir de los lugares más inesperados, como del corazón de un niño que lo había salvado del peor momento de su vida. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.